Bueno, qué momento tan extraordinario para dar la bienvenida a una nueva inmersión a fondo en Chronicon Mundi. Hola, la verdad es que sí. Es un auténtico privilegio abrir de nuevo las páginas de la historia y la sociología para emprender este recorrido de análisis. Totalmente. Y es que hay ocasiones en las que al empezar a leer un texto surge un hallazgo tan asombroso y tan revelador sobre los cimientos de la naturaleza humana que nace una necesidad absoluta de compartirlo al instante. Exacto. Ese es exactamente el motor de nuestra sesión de hoy. Sí. La fuente que nos guía en esta exploración es un documento verdaderamente monumental. Hablamos de The Evolution of War. Eso es, la evolución de la guerra. La gran obra maestra del eminente sociólogo Maurice R. Davey, publicada originalmente en el año 1929. Hablamos de una obra que, sin lugar a dudas, marca un antes y un después. Desde luego. Es un trabajo con una profundidad analítica que, fíjate, casi un siglo después de su publicación, sigue deslumbrando, sobre todo por esa enorme precisión con la que disecciona los pilares de las sociedades primitivas. Sí. Porque Davey no se limita a relatar conflictos, él busca la raíz anatómica de la violencia humana. Y lo hace con una crudeza fascinante, la verdad. Totalmente. Ahora bien, antes de arrancar con el análisis, vamos a dejar clara una regla de juego inamovible para el recorrido de hoy. Muy importante esto. En entregas anteriores de Chronicon Mundi, ya hemos abordado con sumo detalle las premisas fundamentales de este libro. Así es. Ya hemos explorado de forma exhaustiva la guerra motivada por la conquista de tierras. Sí. Los conflictos impulsados por el ansia de botín, las contiendas desatadas por el rapto de mujeres y, por supuesto, las sangrientas disputas originadas por la religión. Todo eso ya ha quedado documentadísimo. Pues que quede meridianamente claro. Hoy no vamos a darle más vueltas a esos conceptos. Nuestra misión para esta sesión es adentrarnos única y exclusivamente en el capítulo 9 del texto. Titulado La venganza de sangre. Eso es. Y apoyándonos también en los riquísimos detalles documentados en sus apéndices. Vamos a viajar hacia uno de los instintos más oscuros y paradójicamente más estructurados de la humanidad. Una delimitación perfecta, porque claro, para entender verdaderamente el capítulo 9, hace falta limpiar la mente de prejuicios modernos. Totalmente. Al escuchar el término venganza de sangre, la tendencia natural es imaginar un acto de ira descontrolada. Claro, como un arrebato de furia irracional como de película de acción. Exactamente. Pero el gran triunfo de la obra de Davey es demostrarnos que la realidad es diametralmente opuesta. O sea, no es un caos emocional. Para nada. Es una de las instituciones legales y sociales más antiguas, rígidas y arraigadas de la humanidad. Es tremendo. Funciona como un mecanismo de regulación, un sistema de justicia primitivo que obedece a unas reglas estrictas y a una lógica social absolutamente implacable. Vale, vamos a desgranar esto paso a paso, porque me genera muchísima curiosidad saber cómo surge exactamente este concepto de la venganza desde una perspectiva sociológica. Pues todo arranca con el primer concepto clave del capítulo 9. Davey nos habla del tabú fundamental. El tabú fundamental. El tabú primario entre todos los pueblos primitivos. No matarás a un miembro de tu propia tribu. Y claro, al leer a Davey uno se da cuenta de que esto no nace de una moralidad elevada, ¿verdad? ¿Qué va? La genialidad del texto radica en explicar que esto nace de la más pura y dura supervivencia matemática. Matemáticas puras, sí. El autor argumenta que el mandato de no matar a un miembro de tu tribu es el primer requisito para la vida en grupo. Sin esa regla la vida sería insostenible. Pensemos en el contexto. Son grupos humanos muy reducidos, rodeados de una naturaleza hostil y de otras tribus rivales dispuestas a exterminarlos. La solidaridad social era la única ventaja competitiva real que tenían. Si los miembros de una tribu de 30 personas empiezan a matarse entre ellos, el grupo pierde su fuerza defensiva. Y simplemente sucumbe ante la primera amenaza externa. Totalmente. Es que el asesinato de un compañero no es solo una tragedia para la familia del difunto, es un acto de alta traición contra toda la comunidad. Eso es. Es como si alguien hiciera un agujero en el casco del único bote salvavidas en medio del océano. Una analogía muy precisa. Y por eso mismo, el asesinato de un compañero de tribu es el delito más atroz y su castigo debe ser siempre proporcional y fulminante. La sangre exige sangre. Para restaurar el equilibrio,
eliminar la amenaza interna y enviar un mensaje disuasorio. Pero claro, el análisis da un giro radical cuando esa misma lógica se proyecta hacia el exterior, hacia los demás. Lo verdaderamente fascinante de este punto es cómo este tabú interno se transforma en una obligación externa brutal. Cuando la ofensa proviene de alguien ajeno a la tribu, esa maquinaria de protección se convierte en un motor de represalia ciega. Y vaya si es ciega, madre mía. Es muy fácil suponer que el entorno influye en el carácter de estas represalias. Y el apéndice H nos detalla un caso espectacular. Sí, el viaje directo a las áridas extensiones del noreste de África. Exacto, el caso de los pueblos somalíes y afara. Aquí, la venganza de sangre es una antigua institución nacional que vincula a cada miembro. Es que rompe cualquier esquema moderno. Completamente. No se trata de que el hermano de la víctima busque al asesino, es que toda la tribu asume el deber ineludible de la venganza cuando un individuo es asesinado. La responsabilidad se colectiviza. El individuo desaparece. La deuda no la tiene el asesino concreto, la tiene la tribu vecina entera. ¿Un balance contable de vidas? Y lo que resulta verdaderamente escalofriante de este apéndice es el nivel de intensidad con el que operan. Fíjate si es intenso que un somali literalmente no descansa hasta haber consumado la venganza de sangre. Es un fuego que les consume, y llegan al extremo de matar a personas de la tribu contraria que son absolutamente inocentes. Que no tuvieron nada que ver con el conflicto. Nada. Y lo que más vuela a la cabeza es que la venganza se exige igual aunque el golpe fatal original fuera en legítima defensa. Es que no hay atenuantes, por accidente o defensa propia. Un cadáver nuestro exige uno vuestro. Es una concepción de la justicia donde la intencionalidad no tiene ningún peso. Y hay un detalle histórico clave en el texto. Lo del Islam, ¿no? La ferocidad de esta venganza se intensificó aún más entre estas poblaciones tras su conversión al Islam. Que uno podría pensar que la religión lo suavizaría, pero fue al revés. Totalmente al revés. Antes existía el precio de sangre, una compensación con ganado para evitar la guerra. Sí. Pero con la nueva doctrina, a partir de entonces no se permitió ningún tipo de mitigación o piedad hacia los extranjeros. ¿Solo sangre? Solo sangre, como moneda de cambio. Tremendo. Y claro, resulta tentador pensar que esta violencia es producto de un entorno ardiente como el desierto. Claro, se podría relacionar con el calor y la escasez. Pero Davis dinamita esa teoría ambientalista y nos lleva a miles de kilómetros de distancia. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Nos vamos a los hielos del Ártico. Exacto, para demostrar la universalidad de este fenómeno. El caso de los esquimales, documentado en el apéndice H. Un contraste maravilloso para la sociología. Porque la imagen que tenemos es la de pueblos pacíficos, estoicos, centrados en la cooperación para sobrevivir al clima. Y sin embargo, la venganza de sangre rige sus vidas de una forma absoluta. El deber de la venganza recae de forma específica en el pariente varón más cercano de la víctima. Aunque la supervivencia diaria penda de un hilo por el clima, la ley de la sangre se impone por encima de la propia comunidad. Y el peso psicológico es devastador. Davy narra cómo niños esquimales deben esperar pacientemente hasta llegar a la edad adulta para poder vengar la muerte de su padre. Años esperando en el hielo. Sabiendo que su único propósito en la vida es matar a ese hombre. Pasan 15 años alimentando el rencor. Y el asesino sabe que ese niño existe y que está creciendo. Eso nos lleva a un rasgo físico sumamente vívido que destaca el libro. Sí, la alteración física. Un hombre que ha matado a otro vive en una vigilancia incesante. Observa su entorno con tanta ansiedad que, al final, sus ojos adquieren una expresión peculiar e inquieta. Y cualquier otro esquimal aprende a reconocer esa mirada de inmediato. Es un hombre perseguido por la sangre. Y la cosa no queda ahí porque esto no termina con un único acto. El texto señala que cuando los parientes y amigos de ambos bandos asumen la disputa, la venganza de sangre trasciende el asesinato individual y se convierte en una guerra tribal abierta. ¿Una escalada bélica? Como ha ocurrido históricamente en Alaska entre grupos esquimales e indios, comunidades enteras a la guerra por un solo tabú roto. Es un algoritmo de destrucción imparable, y esto plantea una cuestión fundamental. A ver. ¿Qué ocurre cuando el enemigo no es humano? Las obligaciones de la venganza de sangre se extienden más allá de los enemigos visibles. El asombroso ritual de los pueblos naga del noreste de la India. Es que para ellos la muerte natural a menudo no existe. Si alguien muere por enfermedad, la causa es un espíritu maligno. ¿Y las leyes de la venganza se aplican igual? La descripción es visualmente de película.
A un funeral, los nagas acuden con su equipamiento de guerra completo. Lanzas, escudos, todo. Transforman la despedida en un consejo de guerra. Allí comienzan a cantar desafiando a los espíritus invisibles que creen que han causado la muerte. Gritando al cielo. Las palabras del cántico son espectaculares. Cantan. ¿Qué divinidad se ha llevado nuestro amigo? ¿Quién eres? Muéstrate. Si hubiéramos sabido de tu llegada, te habríamos atravesado con nuestras lanzas. Están aplicando la jurisprudencia de la venganza a su religión. Totalmente. Y el gesto físico es brutal. Tras el cántico, agitan ferozmente sus lanzas hacia el cielo en un acto de puro desafío contra lo sobrenatural. Al no tener un humano al que exigirle la deuda, le declaran la guerra a lo invisible, para no aceptar la sumisión. Entonces, ¿qué significa todo esto exactamente? Hemos visto sed de sangre en el desierto, niños esperando para matar en el Ártico y guerreros apuñalando al cielo en la India. ¿Cómo afecta esta práctica tan sangrienta a la estructura de la sociedad primitiva, sin acabar aniquilándose todos? Si conectamos esto con una perspectiva más amplia, revelamos la mayor ironía del capítulo 9. Cuéntame. El sistema de venganza de sangre puede, en ocasiones, funcionar como un mecanismo para la paz. La paz parece que carece de sentido. Pues así funciona el fenómeno. Como cualquier disputa conlleva una consecuencia tan gravísima como una contienda de sangre entre todos los parientes de ambos bandos, los nativos se vuelven extremadamente reacios a iniciar peleas. Especialmente dentro de una misma aldea, imagino. Exacto. Saben que un simple insulto desata una guerra intergeneracional. Claro, es el terror psicológico puro. Una aversión obsesiva a la confrontación. Me recuerda totalmente a la destrucción mutua asegurada de la Guerra Fría. Ninguno pulsa el botón nuclear porque garantiza el exterminio de ambos. Disuasión primitiva. El resultado social de esta disuasión crea un estado de neutralidad forzada. Hay paz, pero es una paz armada y sostenida por el terror. Y tiene un precio altísimo, claro. Altísimo. Debido a esta tensión y al miedo constante a desencadenar una venganza interminable, la acción unida de toda una aldea se vuelve imposible. La desconfianza es insuperable. El avance de la civilización se paraliza. Así es. Las tribus terminan dividiéndose en pequeños grupos aislados. Encaramados en las cimas de las colinas. Siempre alerta. Y perpetuamente preparados para la guerra. Exacto. Y de este modo cerramos la exposición de los hechos sobre la venganza de sangre. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en Chronicon Mundi. Recordando siempre el título de la obra analizada hoy, The Evolution of War. Un saludo y hasta la próxima entrega. Hasta la próxima.